cuando acampábamos en los bosques salvajes de Alaska, mi hijo me dejó a sangre fría sin comida ni equipo y dijo: adiós, ve a conocer al grizzly. Pensó que moriría de hambre o bajo las garras de un oso para poder quedarse con mi herencia. Pero cuando volvió a casa, yo ya lo estaba esperando con una sonrisa en la cara. Tengo una sorpresa para ti, le dije. No vas a creer lo que pasó después. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. La puerta principal se abrió de golpe sin aviso. Mason entró hecho una furia, la sudadera empapada por la llovizna de Seattle, las zapatillas chirriando sobre mi suelo de madera. Papá, necesito 5,000 ahora mismo. Me quedé congelado junto a mi escritorio, el bolígrafo todavía en la mano tras revisar facturas. El filo agresivo de su voz me golpeó como una bofetada. No era mi hijo pidiendo ayuda, era alguien haciendo exigencias. Mason, ¿qué? $5,000. Esta noche. Paseaba por mi salón con las manos cerradas en puños. Ya te transferí tu mensualidad la semana pasada. Esos 3,000 apenas cubren el alquiler. Su voz se quebró de frustración. ¿Crees que basta? ¿Crees que cubre todo? Mi camisa de franela de repente me quedó estrecha. Aún llevaba grasa bajo las uñas por haber trabajado en la transmisión de la señora Chen más temprano. Había levantado estos talleres desde cero, jornadas de 18 horas después de que Sara muriera. Sacrifiqué todo para darle oportunidades que yo nunca tuve. Hijo, ya hemos hablado de esto. Necesitas encontrar un trabajo estable. ¿Trabajo? Mason se dio la vuelta, la cara roja. ¿Por qué debería trabajar cuando estás sentado sobre todo este dinero? Cuando lo controlas todo como un dictador. La acusación dolió. Enderecé los hombros. Volvió la postura militar. Estoy tratando de enseñarte responsabilidad. ¿Responsabilidad? Rió con amargura. ¿Quieres saber de responsabilidad? Cuando te mueras voy a ser un maestro increíble de tus talleres. Los dirigiré mejor de lo que tú jamás lo hiciste. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Se me apretó el pecho. La naturalidad con la que hablaba de mi muerte. El cálculo tras sus ojos. No era pena ni frustración. Era codicia. Abrí la boca, pero no salió sonido. 20 años de paternidad en solitario, de sacrificios, de esperar que se convirtiera en el hombre del que su madre se habría sentido orgullosa, se derrumbaron en ese instante. Mason debió ver el shock en mi cara. Su expresión cambió, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. Sin otra palabra, giró hacia la puerta. El portazo resonó por la casa como un disparo. La foto de familia sobre la repisa vibró. El rostro sonriente de Sara tembló detrás del cristal. Me quedé inmóvil, observando cómo poco a poco volvía a su sitio. El silencio me zumbaba en los oídos. Fuera, el motor del coche de Mason rugió y se fue perdiendo en la distancia. Yo seguí clavado junto a mi escritorio, el bolígrafo aún apretado con los nudillos blancos, mirando esa foto que no dejaba de temblar suavemente. A la mañana siguiente, alcé la mano para enderezar la foto familiar. Sara me sonreía joven, radiante, sosteniendo a Mason de 8 años en su partido de béisbol. El recuerdo me golpeó como un puñetazo. El funeral de Sara. Mason a mi lado con su único traje, 3 tallas más grande, agarrando mi mano mientras yo luchaba por no derrumbarme. La hipoteca del primer taller llevaba 3 meses atrasada. Las facturas médicas de Sara habían vaciado nuestros ahorros. Le prometí en su último aliento que cuidaría de él, que le daría todo lo que ella no podría. Para el jueves me vi sacando álbumes viejos.
Cada página revelaba otro sacrificio que había olvidado. La matrícula de la escuela privada de Mason, 40,000 al año, porque las escuelas públicas no eran lo bastante buenas para el hijo de Sarah. Su educación en la Universidad de Washington, con la experiencia en residencia que exigía. El Honda Civic que le compré al graduarse, 18,000 en efectivo, porque rechazaba cualquier coche usado. Pasé un dedo por una foto de su cumpleaños 16. Incluso entonces, en sus ojos faltaba algo. Mientras otros chicos de su edad trabajaban en verano, Mason se pasaba el tiempo jugando a videojuegos y viviendo de las mensualidades que yo justificaba como inversión en su futuro. La progresión estaba clara ahora, extendida a lo largo de décadas de fotos. Cada dádiva, cada fracaso rescatado, cada crisis que resolví con mi chequera, fue arrancando trozos de su carácter. Creí que era un buen padre. En realidad, fabriqué a un extraño que calculaba mi muerte como una transacción. El sábado por la tarde me senté en la vieja butaca de Sarah, la que nunca tuve corazón para retirar. Ella habría visto venir esto. Sarah siempre entendía a la gente mejor que yo. Lo habría empujado a ser independiente, a ganarse cada dólar. Te fallé, susurré a la habitación vacía. La certeza se me metió en los huesos como el frío del invierno. Pasé 20 años tratando de comprar el amor de Mason para compensar a la madre que perdió. Cada pago no fue más que una venda sobre mi propia culpa, mi propia insuficiencia. Me convencí de que proveer era lo mismo que criar. El domingo guardé los álbumes y me senté al escritorio. Me temblaban un poco las manos al coger papel y bolígrafo. La disciplina militar calmó la respiración. Tenía que pensar con claridad ahora, planear posibilidades que nunca quise considerar. La hoja en blanco me devolvía la mirada, esperando decisiones para las que no estaba listo. Un tono, 2 tonos. El teléfono rompió el silencio justo cuando mi bolígrafo flotaba sobre los documentos legales que estaba redactando. En la pantalla apareció el nombre de Mason. Dudé y contesté. Hola, hijo. Papá. ¿Cómo estás? Su voz llevaba una alegría artificial que me puso los nervios de punta. Demasiado brillante, demasiado ansiosa, como la apertura de un vendedor. Bien. No esperaba esto, después de nuestra charla de la semana pasada. Sí, sobre eso. Mira, he estado pensando. Me pasé de la raya y quiero arreglarlo. Las palabras salían demasiado deprisa, demasiado ensayadas. En realidad tengo una propuesta, algo que podría arreglar todo entre nosotros. Esperé. La formación militar me enseñó el valor del silencio. Vámonos de camping juntos a Alaska, al parque Denali, solo tú y yo. Como cuando era crío, ¿recuerdas? La sugerencia me produjo latigazo. Mason no mostraba interés por actividades al aire libre desde el instituto. Es muy repentino. Lo sé. Pero escucha. Mis colegas cancelaron a última hora y tengo estos billetes que se van a perder. Todo está pagado. Vuelos, equipo de acampada, permisos del parque. Todo el paquete caduca mañana si no lo usamos. Apreté el teléfono. Aquella urgencia sonaba fabricada, diseñada para que no pensara demasiado. Mason, ¿cuándo has organizado tú viajes de camping? Vamos, papá. ¿Recuerdas cuando me enseñabas a leer huellas de animales, a encender fuego con madera mojada? Siempre decías que la naturaleza muestra el verdadero carácter de un hombre. La referencia a nuestro pasado común me retorció algo en el pecho. Aquellos fueron buenos tiempos, antes de que la muerte de Sarah lo cambiara todo.
antes de que empezara a resolver problemas con dinero en vez de con presencia. Podría ser nuestra oportunidad de reconectar, siguió Mason, bajando el tono a algo más sincero. Recordar lo que teníamos, sin distracciones, sin estrés de ciudad, solo padre e hijo en el país de Dios. Cerré los ojos, dividido entre la esperanza y el instinto. Cada parte racional de mi cerebro gritaba, cuidado. El momento, el entusiasmo repentino, la historia conveniente de los amigos cancelando. Todo sonaba orquestado, pero por debajo vivía un dolor más profundo. ¿Y si era real? ¿Y si mi hijo quería de verdad reconstruir nuestra relación? Los vuelos salen el 25 de marzo, apretó Mason. Seattle a Anchorage. Luego conducimos al parque. 5 días en la naturaleza, como antes. 5 días, repetí despacio. Papá, por favor. Los billetes se queman y puede que sea nuestra última oportunidad de arreglar lo roto. El silencio se extendió entre nosotros. Miré los papeles del escritorio. Documentos legales que podían cambiarlo todo. Precauciones contra posibilidades que rezaba por no ver. De acuerdo, me oí decir. Hagámoslo. ¿En serio? Fantástico. Te mando los detalles del vuelo. Nos vemos en la puerta de embarque de SeaTac. Va a ser increíble, papá. Ya verás. La línea se cortó. Dejé el teléfono con cuidado, la mano temblándome levemente. Fuera, la llovizna eterna de Seattle dibujaba formas en la ventana. Volví a mirar los documentos sobre el escritorio y el bolígrafo en mi mano. Esperanza y preparación. Ambas se sentían como traición. 3 días después, doblé con cuidado los papeles y los guardé en el bolsillo interior de la bolsa de viaje. Pesaban más de lo que deberían, cargados de posibilidades que nunca quise contemplar. Mason me esperaba en la puerta C12, botando sobre los talones como un adolescente entusiasmado. Su mochila parecía nueva, aún con las etiquetas en las cremalleras. Cuando me vio acercarme, se le estiró la sonrisa demasiado. «Papá, perfecto. Justo llaman al embarque». «Pareces emocionado». Le estudié la cara. Noté un leve tic en el ojo izquierdo. La instrucción militar me enseñó a leer la energía nerviosa y distinguir la admiración genuina de la actuación. ¿Cómo no? Aventura padre e hijo en la última frontera. Se echó la mochila al hombro con esfuerzo evidente. Durante el primer vuelo, habló sin parar de fotografía de naturaleza y aire fresco, consultando el móvil más de lo que se supone para alguien deseoso de desconectar. Yo conté historias de mi entrenamiento de supervivencia en la marina, cómo leer el clima, identificar plantas comestibles, orientarse sin GPS. ¿De verdad sabes todo eso?, preguntó tomando notas en una servilleta. 20 años de servicio te enseñan a estar preparado para todo. Algo le cruzó la mirada, cálculo disfrazado de admiración. La escala se alargó más de lo previsto. Mason se excusó 3 veces para ir al baño, ausencias de 20 minutos. A través de las cristaleras, vi los aviones rodar bajo el cielo gris. Alaska se acercaba con cada hora. El último vuelo nos llevó sobre cordilleras, como dientes rotos en el horizonte. Mason pegó la cara a la ventanilla, pero su reflejo mostraba tensión más que asombro. Anchorage nos recibió con aire crujiente y olor a nieve. En el mostrador de alquiler todo fue ágil. Toyota 4Runner, seguro extra, cadenas. Yo hice el papeleo mientras Mason cargaba el equipo, protegiéndose el hombro derecho como si le doliera. Siguiente parada, tienda de montaña, anunció consultando el teléfono. Hay que coger unos extras. En Northern Exposure Outfitters
Insistió en artículos concretos: linternas potentes, bengalas, cuerda, más de lo necesario para acampar básico. El dependiente, un hombre curtido con cicatrices de congelación, alzó una ceja. ¿Planean perderse ahí fuera? Solo queremos estar preparados, respondió Mason rápido. La autopista 3 corría como una cinta gris entre bosque infinito. Montañas a ambos lados, picos nevados capturando la última luz. Señales advertían de alces y conducción invernal. País hermoso, dije, intentando tender un puente al silencio que se había instalado. Sí, muy aislado. En su voz había una satisfacción extraña. A millas de todo. Paramos por gasolina cuando caía la noche. Mientras yo llenaba el tanque, Mason se acercó a la tienda. A través de los tubos fluorescentes, lo vi sacar el móvil y marcar. Su postura cambió. Hombros encorvados, voz baja y urgente. ¿Todo bien?, pregunté cuando volvió. Te veo al teléfono. Consultando el tiempo para mañana, evitó mi mirada. Entra un frente, pero despejará por la mañana. La mentira salió demasiado fácil. Yo ya había comprobado el pronóstico. Cielos despejados 3 días. Volvimos a la carretera y aquel cosquilleo militar en el estómago regresó, el mismo que me mantuvo vivo en territorio hostil. Algo iba mal, pero no sabía qué. La entrada a Denali surgió tras una curva, señales de madera marcando los límites, cabañas desperdigadas entre abetos gigantes. El centro de visitantes bullía a pesar de la estación. Los de marzo no eran turistas, eran gente seria o local. El motel Denali Lodge parecía calcado del folleto. Troncos rústicos, habitaciones con nombres como Guarida del Grizzly y Arroyo del Caribú. La recepcionista, una joven de manos encallecidas, nos registró mientras Mason estudiaba los mapas en la pared. ¿Primera vez?, preguntó. Para él, asentí hacia Mason. Yo estuve en ejercicios militares. ¿Qué rutas piensan hacer? Mason se adelantó. La de fondo de Río Teclánica. Queremos la experiencia completa. A ella se le puso cara de preocupación. Terreno avanzado, muy remoto. La mayoría empieza por senderos cortos. Somos campistas con experiencia, insistió, aunque su experiencia incluía 0 acampadas en 10 años. La guardabosques Jennifer Walsh parecía de póster, segura, capaz, con el gesto de quien lidia con todo tipo de emergencias. Su sala olía a café y pino, mapas topográficos y fotos de fauna cubrían las paredes. Seamos claros con lo que quieren hacer, extendió un mapa detallado. La ruta del Teclanica los deja a 30 millas de la estación más cercana, sin cobertura, sin otros campistas en esta época. Señaló marcas rojas. Actividad reciente de osos aquí, aquí y aquí. Se vieron 2 cachorros la semana pasada, así que la madre estará cerca. También hay lobos y los alces andan temperamentales en primavera. Mason se inclinó, concentrado en las zonas más aisladas. ¿Y la evacuación de emergencia? Helicóptero, si el tiempo lo permite. Puede tardar días si empeora. Su gesto decía que ya había visto demasiados confiados convertidos en estadísticas. Con todo respeto, ¿cuál es su experiencia combinada? Fui honesto sobre mi pasado militar mientras Mason murmuraba vaguedades de campamentos con amigos. A la guardabosques no la convenció. Señor, con respeto, esa ruta no es para principiantes. Tenemos tours guiados, caminos cortos. Estaremos bien, cortó Mason. Mi padre es prácticamente un experto. Tras firmar exenciones y ver videos de seguridad con osos,
Alquilamos contenedores resistentes para comida y balizas de emergencia. Yo insistí en un Remington 870. Se sentía familiar en las manos. ¿Seguro con eso?, preguntó Mason nervioso. Regla número 1 en país. La carretera forestal se estrechaba hasta que las ramas raspaban las ventanas como dedos esqueléticos. Mi GPS mostraba nuestra posición adentrándonos en territorio sin señal, más allá de la última torre de celular, más allá de la última marca del sendero, hacia una naturaleza que ya había tragado a viajeros desprevenidos. Ahora sí estamos fuera de la red, murmuré, observando cómo desaparecían las barras de señal de mi teléfono. La risa de Mason sonó hueca. Perfecto, solo nosotros y la naturaleza. La milla 23 marcaba el final del camino transitable. Aparqué junto a unos postes de madera desgastados que parecían marcadores de tumbas en la tenue luz de la tarde. Al descargar nuestras mochilas, la diferencia de peso era evidente. La mía estaba distribuida con eficiencia, fruto de décadas de entrenamiento militar. La de Mason, en cambio, sobresalía de manera torpe con equipo que nunca había probado. Jesús, esto pesa 1 tonelada, se quejó, luchando con las correas de los hombros. Empacar bien requiere práctica. Ajusté la distribución de su peso, notando cómo se estremecía cuando toqué su hombro derecho. ¿Te lastimaste? Una vieja lesión, nada serio. El sendero serpenteaba a través de un denso bosque de abetos, donde apenas penetraba la luz de la tarde. Troncos cubiertos de musgo formaban obstáculos naturales, y pequeños arroyos exigían pasos cuidadosos sobre piedras resbaladizas. Las señales de fauna aparecieron de inmediato: huellas masivas de alce en el barro, gritos de águila resonando sobre el dosel, y a lo lejos el aullido de lobos. ¿Escuchaste eso? Mason se detuvo, pálido. Una manada de lobos, tal vez a 8 kilómetros. Seguí caminando, notando que su nerviosismo no era por respeto a la vida salvaje, sino por miedo real. Irónico, él había insistido en esta ruta remota y ahora parecía aterrado por su propia elección. 3 horas de caminata nos llevaron a un claro junto a un arroyo ruso, perfecto para acampar. Suelo plano, agua fresca y buena visibilidad en todas direcciones. Mis hábitos militares se activaron de inmediato mientras evaluaba posiciones defensivas y rutas de escape. Mason, jadeando, se desplomó sobre un tronco caído. ¿Cuánto más tenemos que caminar?, preguntó con el aliento entrecortado. Esto sirve por esta noche. Mañana iremos más adentro. Montar el campamento reveló aún más su falta de experiencia. Mientras yo establecía el perímetro, colgaba la comida a 4 metros de altura, separaba la zona de cocina de la de dormir y dejaba los suministros de emergencia listos. Él luchaba con las cuerdas de la tienda de campaña. «Papá, ¿puedes ayudarme con esto?», sostuvo un enredo de sogas como si fueran banderas de rendición. La fogata vespertina arrojaba sombras danzantes sobre el pequeño claro. Preparé una comida sencilla mientras Mason permanecía extrañamente callado, con la mirada fija en las llamas. La temperatura descendía rápido. Las noches de marzo en Alaska no perdonan. ¿Recuerdas cuando hacíamos esto?, intenté iniciar una conversación. Tenías unos 10 años. Insistías en asar malvaviscos hasta que se incendiaban. Mamá aún estaba viva entonces. Su voz cargaba una tristeza inesperada. Ella amaba los campamentos. Decía que sacaban lo mejor de las personas. Mason asintió, pero sus ojos seguían distantes. Cuéntame de tu infancia, papá. Antes del ejército, antes del negocio. ¿Cómo era ser pobre?
La pregunta me sorprendió. Mason casi nunca mostraba interés por mi pasado. Le conté historias de Montana rural, de trabajar en granjas en verano, de sudar cada dólar que ganaba. Suena duro, dijo, pero su tono sonaba más a cálculo que a empatía. El trabajo duro forja carácter. Me enseñó a valorar lo que uno gana. Algo cruzó fugazmente por su rostro. Resentimiento, tal vez frustración, pero su respuesta fue neutral. Supongo que tuve suerte, ¿no? Saltándome toda esa formación de carácter. La conversación continuó alrededor del fuego. Mason pedía detalles sobre mi entrenamiento militar, cómo identificar patrones del clima, cómo detectar mentiras en la gente. ¿Cómo sabes cuándo alguien miente?, preguntó de pronto. Lenguaje corporal, tono de voz, incoherencias en la historia. Revolví el fuego, lanzando chispas al aire oscuro. ¿Por qué lo preguntas? Solo curiosidad. Siempre fuiste bueno leyendo a la gente. Más tarde, mientras apagaba las brasas y me acomodaba en la tienda, Mason se ofreció. Yo haré la primera guardia. No tengo sueño todavía. ¿Seguro? Mañana nos espera un día largo. Sí, quiero disfrutar esto. Escuchar los sonidos del bosque. Me metí en el saco confiando en que me despertaría para el segundo turno. A través de la lona, escuchaba sus pasos alrededor de la fogata, moviendo troncos, asentándose. Sonidos normales que deberían haberme tranquilizado. Pero mientras me vencía el sueño, algo me inquietaba. Nunca antes Mason había mostrado interés en vigilar, ni en reflexionar en soledad. ¿Por qué ahora? El último sonido antes de dormir fue un silencio extraño, como si alguien esperara, no vigilara. La luz del amanecer filtrándose por la tienda me despertó. Afuera, escuché ruidos metálicos, equipo siendo cargado con demasiada urgencia. Abrí el cierre y el aire gélido me golpeó. Mason estaba junto al camión, guardando con eficiencia militar el GPS, el rifle, los contenedores de comida, todo. ¿Qué estás haciendo? Mi voz cortó el silencio helado. Se sobresaltó. Luego se irguió con postura desafiante. Preparándome para irnos. Planeamos 3 días más. ¿A qué viene tanta prisa? Cambio de planes. Evitó mi mirada mientras seguía empacando. El clima se pone feo. La mentira quedó suspendida entre nosotros. Ayer el pronóstico era de cielos despejados, y esa mañana no había una sola nube amenazante. Mis instintos militares gritaban alerta. Mason, dime qué pasa realmente. Su rostro se quebró en un instante. Años de resentimiento reprimido explotaron como una presa rota. ¿Quieres saber qué pasa? Estoy harto. Harto de tu control, de tu manipulación, de tus juicios constantes. Hijo, no entiendo. ¡No me llames hijo!, gritó, los puños cerrados. Los hijos no tienen que mendigar cada dólar mientras su padre se sienta sobre millones. El veneno en su voz me golpeó como puñaladas. No era un arrebato pasajero, era odio cultivado durante años. Te lo he dado todo, balbuceé. No me diste nada. Me mantuviste débil, dependiente. Pues ahora tomo el control. Comprendí de golpe el viaje de campamento. Todo había sido planeado. «Me vas a dejar aquí», susurré. «Exacto. Aquí aprenderás lo que significa depender de verdad. Tal vez sobrevivas, tal vez no. De cualquier modo, heredaré lo que debió ser mío hace años». Mi pecho se contrajo. «Mason,
Esto es territorio de osos, sin equipo, sin GPS. Moriré. Debiste pensarlo antes de convertirme en tu marioneta. Cerró de golpe la compuerta del camión. Adiós, papá. Trata de no encontrarte con los grizzlies demasiado rápido. El motor rugió y el vehículo se alejó, dejándome en la vasta soledad de Alaska, a casi 50 kilómetros del ser humano más cercano. El polvo del camino se asentaba a mis pies. El silencio era absoluto. Mi propio hijo acababa de sentenciarme a muerte. El polvo del camión aún flotaba en el aire cuando el entrenamiento militar se activó, sofocando la devastación emocional. El shock era un lujo que no podía permitirme, no en territorio de osos a kilómetros de cualquier civilización. Inspiré hondo y dejé que la disciplina naval tomara el control. Primera regla de supervivencia: evaluar recursos. Revisé mis bolsillos, cartera, llaves de casa, una pequeña navaja plegable que había olvidado. Nada de comida, nada de agua, sin GPS ni baliza de emergencia, solo la ropa puesta. Segunda regla: evaluar el entorno. Marzo en Alaska significaba noches bajo cero. A mi alrededor, bosque denso de abetos, senderos no marcados o aislamiento absoluto. Las advertencias de la guardabosques resonaban en mi cabeza. Actividad reciente de grizzlies, lobos, clima impredecible. Tercera regla: prioridades de supervivencia. Refugio, agua, señalización, navegación. En ese orden. Miré la posición del sol y calculé dirección. Al este, más adentro en lo salvaje. Al oeste, tal vez el camino principal, aunque no sabía la distancia. Recordé fragmentos del mapa. Los ríos solían fluir hacia el noroeste, en dirección a los límites del parque. Moverse era esencial. Quedarse quieto significaba morir. Comencé a caminar hacia el oeste, siguiendo las huellas de neumáticos que Mason había dejado. Pronto se desviaron hacia lo que parecía un sendero de animales, y las sendas de caza casi siempre llevan a agua. Cada paso requería esfuerzo consciente. A mis casi 60 años, mis rodillas protestaban con el terreno irregular. Ya no era el soldado de antes, pero la rabia me empujaba. Rabia por la traición de Mason, por mi ceguera, por haber alimentado durante años al monstruo en que se convirtió. El bosque se cerraba sobre mí como un túnel vivo. Los abetos bloqueaban la luz, creando penumbra incluso a mediodía. Rompía ramas mientras avanzaba, dejando marcas rudimentarias por si acaso un equipo de rescate pasaba, aunque las probabilidades eran mínimas. Las señales de osos eran claras: arañazos en la corteza, huellas enormes en la tierra húmeda, excremento fresco. Hacía ruido al caminar, recordando las instrucciones de Walsh. Nunca sorprender a un oso. La ironía me golpeaba. Mi propio hijo me había colocado en una situación donde los osos, tal vez, fueran el menor de mis problemas. Pasaron horas, la boca seca, luego agrietada. El sendero de animales se retorcía, a veces lo perdía y debía retroceder. El cansancio se metía en mis piernas, pero detenerme significaba perder luz. De repente, un sonido mecánico me paralizó. Rítmico, claramente humano, motores, varias unidades. Contuve la respiración, escuchando. Venía del norte, tal vez a 1 kilómetro. ATVs, motocicletas, cazadores, guardabosques. La esperanza me atravesó como un rayo. Cambié dirección, empujándome a través de la maleza que desgarraba mi ropa. Los ruidos crecían. Sí, vehículos todoterreno, moviéndose despacio. El bosque se abrió y vi un claro. Allí, 4 conductores de ATV habían detenido su marcha para almorzar. Me miraron atónitos cuando emergí del bosque. Despeinado, arañado, fuera de lugar en ese desierto. El líder,
Un hombre barbudo de unos 40 años, con rostro curtido por la intemperie, apagó el motor y se acercó. «Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué está solo aquí?» Mi voz salió ronca por la deshidratación. Mi hijo me dejó. Se llevó todo el equipo y el camión. El hombre cambió de expresión, de preocupación a incredulidad. ¿Alguien lo abandonó aquí? Eso es intento de asesinato. Soy William Harper. Mi hijo Mason me trajo de camping. Luego, las palabras se me trabaron, incapaz de confesar toda la podredumbre familiar. Se llevó todo y me dejó para morir. Jesús. El barbudo se quitó el casco. Sus ojos inteligentes me evaluaban a mí y a mi historia al mismo tiempo. Soy Oliver Reed, ex guardabosques de este parque. Ellos son mis amigos. Estamos recorriendo el interior. Los demás se acercaron, horrorizados. Una mujer de 30 años me tendió una botella de agua que bebí con desesperación. ¿Cuánto hace de esto?, preguntó Oliver, ya con voz profesional. Esta mañana, tal vez hace 4 horas. Oliver miró a su grupo. Hay que sacarlo de aquí de inmediato. La radio apenas llega, pero desde más altura contactamos la estación. Consultó su GPS. Si tu hijo tomó la carretera principal, le quedan 6 horas para Anchorage. Pero conozco un atajo. Un viejo sendero de guardabosques que atraviesa el interior. Podemos tenerte de vuelta en la entrada del parque en 1 hora y media. Me golpeó la idea como electricidad. Podía llegar antes que Mason. ¿Quiere decir que podría regresar antes que él? Fácilmente. La pregunta es, ¿quiere involucrar a la policía ya o tiene otros planes? Algo se endureció en mi pecho. La desesperación se transformó en propósito. Mason había calculado mi muerte, pero cometió un error. Subestimó la solidaridad de la gente del bosque y mis propios instintos de supervivencia. Quiero volver primero al motel, dije despacio. Luego decidiré lo de la policía. Oliver asintió, entendiendo sin necesidad de más palabras. Súbete detrás de mí. Tu hijo nunca nos verá venir. Trabajé 15 años como guardabosques aquí, gritó sobre el ruido del motor. He visto muchas imprudencias, pero un abandono deliberado. Eso es criminal. Atravesamos arroyos, pendientes empinadas, tramos donde hubo que desmontar y guiar los vehículos alrededor de troncos caídos. Aún así, hicimos buen tiempo y emergimos en la carretera asfaltada mucho antes de lo previsto. A lo lejos, el Denali Lodge apareció, con sus cabañas de troncos acogedoras después de la pesadilla de la mañana. En el estacionamiento, mis ojos buscaron el camión de alquiler. No estaba. Parece que tu hijo aún conduce de regreso, observó Oliver. Tienes tiempo para prepararte. Los demás ofrecieron sus datos de contacto, prometiendo declarar si el caso se volvía legal. Oliver me dio su tarjeta personal, con su número y correo. Llámame cuando decidas hablar con las autoridades. Lo que tu hijo hizo debe tener consecuencias. Antes de irse, se detuvo. Señor, ¿puedo preguntar qué planea hacer cuando él regrese? Miré hacia la habitación donde me esperaban mis cosas y luego al bolsillo interior de mi chaqueta, donde guardaba los documentos legales. Mason había planeado mi destrucción durante meses. Ahora era mi turno de planear la suya. Voy a darle exactamente lo que quiere, respondí en voz baja, solo que no de la forma que espera. En el cuarto del motel me senté al borde de la cama y saqué el teléfono. La tarjeta de Oliver estaba junto a mí. Primero debía entender qué tenía entre manos. Los papeles que había preparado en Seattle ahora parecían proféticos.
3 semanas atrás, había cambiado mi testamento por decepción paternal. Hoy se sentía como preparación divina. Extendí los documentos en el escritorio. Mason no heredaría nada. Todo iría a fundaciones de conservación, organizaciones de veteranos y una beca en nombre de Sarah. La ironía era perfecta. Su intento de matarme para quedarse con mi herencia lo dejaría con las manos vacías. Pero los papeles no bastaban. Necesitaba pruebas, testigos, consecuencias. Marqué el número de Oliver. Contestó al primer tono. ¿Ya instalado? Sí. Necesito tu ayuda en algo específico. Cuando Mason vuelva, quiero que todo quede documentado. ¿Piensas enfrentarlo antes de llamar a la policía? Quiero darle la ilusión de que consiguió lo que buscaba, hasta que entienda lo que en realidad logró. Silencio. Luego Oliver dijo, «Eso es estratégico. ¿Quieres que esté como testigo? Si puedes, trae esa cámara digital que usabas en el sendero. Mason va a decir cosas que deberían escucharse en un tribunal. ¿Qué hora calculas? Si toma la carretera principal hacia Anchorage, con paradas, llegará entre las 9 y las 10. Estará confiado, esperando encontrar una habitación vacía y un padre muerto en el bosque. En su lugar, hallará a su víctima muy viva y muy preparada. Oliver prometió estar a las 8:30. Después llamé a mi abogado en Seattle. Al día siguiente, el Nuevo Testamento se registraría oficialmente, sin importar lo que pasara esa noche. Mason perdería toda herencia en cuanto esos papeles tocaran el juzgado. Luego pedí a la recepcionista del motel una habitación contigua para Oliver. La anciana, habituada a dramas de Alaska, no hizo preguntas. La tarde cayó con calma surrealista. Me duché, me cambié y ordené la habitación con precisión militar. Los documentos legales sobre el escritorio, a la vista. La cámara de Oliver tendría visión clara desde el cuarto vecino. El teléfono, con el 911 marcado de antemano. Preparación eliminaba variables. Esa noche, Mason entraría a un escenario donde todas las ventajas eran mías. La ironía era amarga. Mi hijo había pasado meses planeando mi muerte en la naturaleza. Yo planeaba ahora su muerte social y financiera en la civilización. La diferencia era que él seguiría vivo para enfrentar las consecuencias. A las 8:15, Oliver llamó suavemente a la puerta. Entró con su equipo fotográfico y la seriedad de alguien que había visto demasiadas tragedias en el bosque. Grabación lista desde la habitación de al lado. Audio y video de todo. Señaló la puerta contigua. Cuando llegue, quedará todo registrado. ¿Qué cargos se enfrentará cuando entreguemos esto a la policía? Intento de asesinato en primer grado. Alaska se toma en serio los abandonos en el desierto. Con tu testimonio, el mío y lo que él diga esta noche, lo espera una condena fuerte. Asentí, sintiendo la calma helada instalarse en mi pecho. Ahora solo quedaba esperar. Afuera, la oscuridad cubría el motel como un puño cerrándose. Desde la ventana veía la carretera principal. El reloj marcaba las 8:47. Cualquier momento, Mason descubriría que su crimen perfecto se había convertido en su ruina perfecta. Faros iluminaron el estacionamiento. Reconocí el motor del camión de alquiler. Mason había vuelto, probablemente ensayando llamadas fingidas para informar mi desaparición trágica. Me senté frente a la puerta, los documentos bien visibles. Desde el cuarto contiguo, escuché a Oliver ajustar la cámara. Todo estaba listo. La llave raspó en la cerradura. La puerta se abrió. Mason entró con la cautela de quien espera hallar vacío.
Cuando me vio, la luz iluminó su cara. El golpe de sorpresa fue físico. «Papá». Su voz salió rota, incrédula. «Hola, hijo. ¿Qué tal el viaje?» Su rostro pasó de la confusión al pánico en segundos. ¿Cómo estás aquí? ¿Cómo volviste? Te dejé a 30 millas, sin comida, sin agua, sin nada. Sí, lo recuerdo, respondí con calma, casi amistoso. Una elección interesante de últimas palabras, por cierto. Ve a conocer a los Grizzlies. Lo capturaste con belleza. Papá, espera, ¿no entiendes? Entiendo perfectamente. Me trajiste a Alaska para matarme y quedarte con la herencia. Pasaste meses planeándolo, buscando el lugar más remoto, practicando tu papel de hijo desconsolado para cuando encontraran mi cuerpo. Mason abrió y cerró la boca sin sonido. El sudor le perlaba la frente a pesar del aire frío. El problema de tu plan, continué levantándome despacio, es que subestimaste a la gente del bosque. Resulta que hay personas que ayudan a otros a sobrevivir en vez de abandonarlos. Si esto es por dinero, siempre fue por dinero para ti. Eso es lo que finalmente comprendí. Cada conversación, cada viaje, cada momento que creí que era unión padre-hijo, en realidad estabas calculando mi valor neto. Tomé los documentos del escritorio. ¿Quieres saber lo fascinante? 3 semanas atrás, después de nuestra pelea, cambié mi testamento. Lo llamé decepción paternal. Los ojos de Mason se clavaron en los papeles. ¿Qué quieres decir con cambié? Que no heredas nada, ni los talleres, ni las cuentas, ni la casa que tu madre amaba. Todo va a obras benéficas, a conservación de fauna, a veteranos, a becas en nombre de Sara. El color desapareció de su rostro. No puedes hacer eso. Soy tu hijo. Lo eras. Esta mañana te convertiste en otra cosa. Un hombre que calcula la muerte de su padre por dinero. Papá, por favor, escucha. Te escuché esta mañana, cuando dijiste que merecía morir solo en territorio de osos. Ya escuché suficiente. Mason se quebró del todo, gritando: «Tú creaste esto, con tu control, tus condiciones, tus malditos dólares. Me hiciste dependiente. Si soy así, es por ti». Tienes razón en parte, dije con una calma extraña. Te fallé como padre. Compré tu afecto, confundí proveer con educar. Ese fue mi error. Entonces arréglalo. Cambia otra vez el testamento. El testamento se registró esta tarde. Ya es definitivo. Pasé junto a él hacia la puerta. Mason parecía encogido, más pequeño que nunca. Pero hay algo en lo que te equivocas. Yo no creé tu decisión de cometer asesinato. Eso fue elección tuya. ¿A dónde vas? Su voz se quebró. A llamar a la policía. El intento de asesinato sigue siendo un delito, incluso cuando falla. «Papá, espera». Me detuve en el umbral. Adiós, Mason. De algún modo, me diste claridad absoluta sobre quién eres realmente. Lo último que vi antes de salir fue a mi hijo desplomado en la silla, con la mirada fija en los documentos que simbolizaban la ruina de todo lo que intentó obtener con mi muerte. Las luces fluorescentes de la sala de interrogatorios en Anchorage zumbaban cuando la detective Sara Martínez revisaba las pruebas sobre la mesa metálica. Las grabaciones digitales de Oliver, mi declaración jurada y la confesión de Mason en el motel. Señor Harper, llevo 8 años investigando crímenes en el desierto. Este es el caso más premeditado de intento de asesinato que he visto.
reprodujo el audio en su portátil. La voz de Mason era una confesión descarada. El fiscal presentará cargos esta misma mañana. Intento de asesinato en primer grado, puesta en peligro temeraria y conspiración de fraude sobre la herencia. Alaska no toma a la ligera el abandono deliberado en el bosque. A través del ventanal, vi a Mason con esposas en la mesa de fichaje. Una noche en la cárcel, había borrado sus últimas máscaras. Ya no había encanto ni manipulación, solo un hombre de 28 años enfrentando las consecuencias de su odio calculado. Oliver estaba a mi lado para testificar. ¿Qué condena enfrentará?, pregunté. 15 a 25 años, según la negociación. Aquí consideran el abandono como intento de asesinato. Miré a mi hijo tras el cristal y sentí algo inesperado. Ausencia de satisfacción. No era victoria, solo el final lógico de sus propias decisiones. ¿Volverá hoy a Seattle?, preguntó la detective. Mañana. Quiero dejar mis asuntos en orden aquí primero. Asegurando el Nuevo Testamento, asintió. Me levanté y recogí mis papeles. Y fundando una beca en nombre de Sara. Lo que Mason buscaba destruir se convertirá en ayuda para quienes de verdad lo merecen. Oliver y yo salimos de la comisaría hacia el aire frío de la mañana en Anchorage. El tráfico se movía con calma típica de Alaska, práctico y sin prisas. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Volver a Seattle y a decidir qué tipo de hombre quiero ser con los años que me queden. Alcé la vista hacia las montañas Chugach, que se alzaban tras el perfil de la ciudad. Sobrevivir al intento de asesinato de tu propio hijo te da una claridad brutal sobre las prioridades. ¿Planea visitarlo durante el juicio?, me sorprendió la pregunta. La consideré en serio. El instinto paternal peleaba contra la realidad de lo que había hecho Mason. No. El hijo que crié murió en esos bosques ayer. Lo que queda ya no es mi hijo. Llegamos a la camioneta de Oliver. Me tendió su tarjeta personal. Si algún día quiere volver a Alaska por las razones correctas, pesca, campamentos, disfrutar de la naturaleza, llámeme. La primera salida corre por mi cuenta. ¿Por qué harías eso? Porque sobreviviste a algo que debía matarte y en vez de amargarte, decides usarlo para ayudar a otros. Eso merece apoyo. Le estreché la mano con gratitud sincera. Gracias por todo. Agradece a la comunidad del bosque. Aquí nos cuidamos entre nosotros. Mientras Oliver se alejaba, marqué el número de mi abogado en Seattle. Había fundaciones que crear, becas que financiar, toda una vida de errores que compensar con acción positiva. Mason me llevó a Alaska para matarme por dinero. En cambio, aprendí a vivir con propósito. En su intento de destruirme, me enseñó la diferencia entre mantener a alguien y realmente cuidarlo. La ironía era perfecta y justa. 3 días después, de regreso en Seattle, recibí una carta de Mason desde la cárcel. 5 páginas de manipulación disfrazada de disculpas, promesas de cambio si reconsideraba la herencia, súplicas de que la prisión arruinaría su vida. La leí una vez y luego la pasé por la trituradora de mi oficina. Algunas relaciones no sobreviven a un intento de asesinato, por mucho dinero que hayas invertido en ellas.